Hablando de la cadena y de los molineros, me corresponde presentar ahora a un personaje que lo conozco hace muchos años, una gran persona, Ricardo González, gerente de venta de Molino Lindero, que nos dará una exposición y que ha sido un personaje pero tremendamente importante para lo que es el gremio y la asociatividad, porque desde que él llegó a trabajar en Molino Lindero siempre estuvo con esa idea de participar el molino junto con lo que eran las asociaciones. En ese entonces yo era presidente de Unipam Valparaíso y hoy que soy presidente de Fechipan siempre he contado con el apoyo de Ricardo y de lo que es el Molino Lindero. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Nelson, muy bien, muchas gracias por tu presentación. Qué menos, po. Qué menos, yo también lo siento mucho hacia ti, Nelson, ¿eh? Tremenda persona y tremendo amigo. Muy Y feliz de colaborar con ustedes a tu exposición. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, como les decía, agradecer primero a Fechipan en nombre de Nelson, que es un tremendo amigo de muchos años, como él decía, a toda la organización, a Cristian, a Impan Concepción y a Surmed por la producción de este evento. Y nada, pues feliz de poder colaborar y poder hacer esta presentación. Básicamente hoy día lo que les quiero contar, ojalá entretenerlos un rato, respecto de cómo clasificamos las harinas, para que las conozcan, un poquito entrar en el tema del alveograma, temas que hemos tenido oportunidad de conversar con muchos amigos en otras ferias, en otras oportunidades. Y también, y obviamente muy atingente a lo que sucede hoy día respecto del COVID, cuál fue o cuál ha sido hasta ahora nuestra experiencia con los protocolos que creemos haberlo hecho medianamente bien y los números nos dan eso como bagaje. Súper cortito, contarle brevemente respecto a nuestra empresa. Es una empresa muy antigua, está en manos de la familia Méndez del año 64. Nosotros estamos ubicados y concentrados 100% en la comuna de Huin. Aquí está nuestra planta productiva, nuestra bodega de harina y nuestros silos de trigo y nuestras oficinas también. Tenemos una capacidad instalada de 360 toneladas día, así se miden los molinos en cuanto es la capacidad. Como planta, es una planta importante en el concierto nacional. ¿Ya? Hoy día tenemos una participación alrededor del 5%, y eso en términos de kilos son 6.000 toneladas mensuales, lo que nosotros comercializamos mes a mes. Estamos certificados HACCP de hace mucho tiempo, del año 2009, y el COVID nos pilló en proceso de implementación de FS 22000, que es una ISO nueva, ¿ya? Que es muy parecida a HACCP, pero un poquito más compleja respecto de algunos tópicos, y en eso nos encontramos en este minuto. Nuestra línea de productos básicamente son 4 líneas. Tenemos las harinas para todos los tipos de panes. Tenemos un grupo de harinas integrales, centeno, que comercializamos bastante centeno. ¿Ya? Tenemos premezclas de pan y de repostería, y una línea de hogar donde está muy concentrado hoy día. Hacemos varias marcas propias para el retail. El trigo, partiendo para entrar en temas respecto de la harina, es muy importante. ¿Ya? Ustedes saben que podríamos vivir 100% de puro trigo. Trigo y agua, ¿ya? Contiene los 5 nutrientes básicos para vivir, y a través de eso y esas vitaminas podemos alimentarnos perfectamente y poder ver, y es fundamental, ¿ya? Los principales productores de trigo son China y India, que son tremendos consumidores también, ¿ya? Rusia, Estados Unidos, Francia después, y los principales exportadores son Rusia, Estados Unidos y Canadá. Estos últimos dos, Estados Unidos y Canadá, son básicamente nuestros proveedores de trigos importados. La situación actual en Chile, la situación nacional del trigo,
¿ya? Hemos reducido mucho en términos de hectáreas plantadas en los últimos años, ¿ya? Pero también ha subido bastante la producción por hectárea, ¿ya? Y eso hace que hemos pasado en los últimos 20 años casi de 1.800.000 toneladas a 1.200.000 toneladas por temporada, ¿ya? Hoy día importamos alrededor de 1.000.000 de toneladas y eso en términos generales Chile produce un poquito más del 50% del trigo que se consume, ¿ya? Nosotros propiamente tal, dentro de nuestras mezclas o de nuestra producción mensual ocupamos 70% aproximadamente de trigos importados, ¿ya? La situación nacional, como ustedes veían anteriormente, 30% de las superficies sembradas en Chile son trigos, sigue siendo muy importante, ¿ya? Las condiciones agroclimáticas de Chile son súper favorables, ¿ya? Pero obviamente con el tiempo los agricultores han ido cambiando, o los agricultores grandes, sobre todo, han ido cambiando cultivos a cultivos de mejores condiciones de comercialización, ¿ya? En el trigo en Chile, desafortunadamente, no existen clases, ni marcas, ni nombres, ¿ya? Y básicamente nosotros lo clasificamos por gluten al momento de recibirlo en el molino, ¿ya? Con los trigos importados pasa una situación distinta, ¿ya? Porque sí existen clases, sí existen nombres a los cuales nosotros conocemos las características. El trigo está compuesto básicamente de cáscara y de endospermo, ¿ya? Más un porcentaje menor del germen, que es lo que permite que el trigo germine y se reproduzca, ¿ya? Y aquí entramos ya un poquito a clasificar las harinas, ¿ya? Los trigos se clasifican de la misma manera, ¿ya? Y que son base o básica para clasificar posteriormente las harinas, y es por fuerza, ¿ya? Nosotros al entrar al molino los vamos a clasificar por importado nacional. Dentro de importado ya conocemos algunas clases que vamos trabajando generalmente todas las temporadas, ¿ya? Y después lo vamos a clasificar por porcentaje de proteína, por gluten, que es absolutamente equivalente, ¿ya? Donde tenemos trigos débiles, intermedios y fuertes, básicamente, ¿ya? Y que son de una característica bien distinta unos de otros. A la vista muchas veces los podemos ir clasificando, ¿ya? Los trigos más débiles son más claritos, con un porcentaje menor de cáscara y obviamente con un porcentaje menor de proteína, y los trigos más fuertes tienden a ser más oscuros, con un porcentaje incluso mayor de cáscara. Aquí hay algunas variedades, nosotros los conocemos por nombres bien raros que tienen que ver con los trigos importados, tienen que ver con las iniciales de las distintas variedades y que tienen que ver con la temporada de cosecha y el país de origen y la costa de origen en el caso de Estados Unidos y Canadá, que son los trigos que principalmente nosotros importamos. Ya entrando a lo que nos compete, la harina propiamente tal está compuesta en un 70% de almidón, ¿ya? 70-75% de almidón. El resto es la proteína, ¿ya? Alrededor de un 7, un 12%, ese es más o menos harinas normales, son promedios normales, ¿ya? Contienen un porcentaje de aceite, de grasas muy bajo, 2%, y concentrado básicamente en el germen, ¿ya? Hay minerales, ¿ya? Que vienen producto de la misma formación de la harina, producto del mismo proceso de cosecho de la harina. Los minerales son piedras, ¿ya? Lo que nosotros posteriormente vamos a llamar ceniza y las vamos a medir, ¿ya? Y obviamente un porcentaje de humedad, agua, ¿ya? La harina, por seca que esté, tiene alrededor de 10% de humedad y puede llegar a tener hasta un 14, un 15% de humedad, ¿ya? Cuando hablamos de la harina, yo siempre digo que es como el puré y la proteína y el acompañamiento, ¿ya? El bistec y el arroz. El almidón vendría a ser el arroz, el acompañamiento, que tiene ciertas características, y la proteína es el bistec. En porcentaje de volumen en un plato podría ser más o menos parecido, ¿ya?
El almidón tiene la característica de que se diluye, ¿ya? Es un producto que se diluye en el agua, tiene el azúcar, que es el alimento para las levaduras y que va obviamente a favorecer la formación de los gases que nos van a dar el volumen, ¿ya? Y tiene la característica de gelatinizarse, ¿ya? Que es un estado intermedio entre sólido y líquido que va a producir posteriormente las masas, ¿ya? Obviamente el almidón es lo que absorbe humedad al agregarla en la panificación, pero también tiene la característica que va a expeler el agua a la humedad y se va a secar, se va a hornear en el proceso de horneado, ¿ya? Y aquí hablamos de un tema de el almidón dañado, ¿ya? Que son las partículas de almidón que permiten que el almidón retenga la mayor cantidad de agua, ¿ya? Cuando una harina tiene menos almidón dañado, va a retener y eso va a implicar que en el producto final el pan se va a mantener blando por más tiempo. Finalmente llegamos a la proteína, que es el bistec en el plato, ¿ya? Que es lo que nos va a, de alguna manera, a ayudar a clasificar las harinas, no por buenas o malas, sino que por fuertes o débiles, ¿ya? Insisto en eso, ¿ya? No hay harinas malas ni harinas buenas, hay harinas buenas para algo y harinas buenas para otras cosas, ¿ya? Y obviamente el gluten son dos enzimas, básicamente la glutenina y la gliadina, que al entrar en contacto con agua y con energía en el batido, ¿ya? Van a producir esta mallita, van a generar esta mallita que va a permitir aguantar los gases que se producen en la panificación y que nos va a dar el volumen, ¿ya? Dependiendo de las características de la harina y de la cantidad de gluten que tenga, esta mallita va a ser más fuerte o más delgada, más elástica o menos elástica, ¿ya? Y eso nos va a permitir desarrollar panes de distinta forma. Una marraqueta que necesita mucho volumen, un pan artesanal que necesita mucha fuerza, mucha elasticidad, o una yuya, ¿ya? Que obviamente no requiere esas características, por el contrario, requiere que desarrollo genere menos volumen. Las harinas aparte contienen, aparte de trigo, hoy día la tecnología nos ha ayudado a manejar algunas cosas, ¿ya? Y es por eso que nosotros decimos que la harina de enero a diciembre es muy pareja, ¿ya? Y eso nosotros nos ayudamos con algunos aditivos, ¿ya? El ácido ascórbico, la vitamina C, uno de ellos que tienen mucha importancia en los procesos de fermentación, ¿ya? Que nos va a ayudar. Después hay algunas enzimas, ¿ya? Que son productos naturales, muchas veces rescatados del mismo trigo, que nos van a ayudar a algunas cosas. Hay enzimas para mejorar la cáscara, enzimas para ablandar la cáscara, enzimas para el color, etc. Hay muchos, ¿ya? Después le vamos a agregar blanqueador, es un tema cultural en Chile, ¿ya? El blanqueador, un poco denostado últimamente, el peróxido de benzolio, la verdad que no tiene mucho efecto en la panificación, cero, ¿ya? Lo único que hace es acelerar el proceso de blanqueamiento de las harinas, ¿ya? Comercialmente o culturalmente, el panadero abre el saco y está acostumbrado a ver una harina muy blanquita, ¿ya? La harina, cuando sale recién de la molienda, es más de un color un poquito más crema, ¿ya? Y le vamos a agregar por ley vitamina, ¿ya? La fortificación de vitamina es un proyecto muy importante en Chile, ¿ya? Que permitió en los años 60, finales del 50 y 60, salir de temas de alimentación muy complicados. Es un tema que hoy día es copiado en muchas partes del mundo y que se inventó en Chile, ¿ya? Lo inventó el doctor Monker en el año 55, ¿ya? Tenemos en Chile ciertas ventajas, ¿ya? El gran consumo de pan obviamente permite que en Chile podamos llegar a través de la harina, a través del pan, ¿ya? Y obviamente por defecto a través de la harina a poder mejorar la salud en muchas cosas. Un caso súper claro de eso es que a partir del año 2000 se agregó el ácido fólico y prácticamente en Chile no existe la enfermedad de espina bífida, que es una enfermedad en el desarrollo del feto. Así que
Así están compuestas las harinas, ¿ya? Para entrar a mi tema, lo que me pidieron es cómo las clasificamos, ¿ya? Las harinas, hay muchas cosas, que los ceros, que los números, etcétera. Básicamente las vamos a clasificar por su contenido de proteína, ¿ya? Donde, al igual que yo les decía en el trigo, hay harinas débiles, harinas intermedias y harinas de fuerza, ¿ya? Una harina débil tiene 7% o menos de porcentaje de proteína. Eso, si ustedes lo multiplican por 3, es el gluten, ¿ya? 21 o 20% de gluten, ¿ya? Una harina intermedia, que es la que más ocupamos en Chile, ¿ya? Porque sirve para ambas cosas. Yo con una harina de fuerza intermedia, 8, 9, 10%, puedo hacer ayuya y puedo hacer marraqueta con algún mejorador, o ni siquiera con más tiempo puedo hacer ambos productos, que son el 90% de la producción que hacemos, ¿ya? Y hoy día, en los últimos años, dado la aparición de la panadería más artesanal, de la masa madre, etcétera, hoy día un porcentaje bastante importante de nuestra producción son harinas de fuerza, ¿ya? Desgraciadamente, para hacer estas harinas de fuerza necesitamos 100% trigos importados. No existen en Chile, o nosotros no hemos podido desarrollar al menos con convenios o proveedores de trigo que nos permitan tener trigos de estas características, ¿ya? Y insisto, lo vamos a clasificar básicamente por eso, que a su vez van a tener mucha relación con el uso que le vamos a dar a las harinas, ¿ya? Otra clasificación que tiene mucha relación, ¿ya? Y que es un poco más objetivo, tiene que ver con el valor de fuerza, el valor W, ¿ya? Que obviamente la mayoría de los panaderos deben haberlo escuchado y algo habrán visto por ahí, ¿ya? Y la fuerza, la fuerza o el valor W, nosotros lo vamos a medir con un alveograma que ya se los voy a contar, ¿ya? Y aquí vamos a clasificar las harinas un poquito más en 4, ya, donde hay harinas de repostería que tienen menos de 130 de valor W, harinas intermedias que tienen 150, 250 valor W, ¿ya? Y harinas de fuerza que tienen 250, 300 hacia arriba. Una harina de valor W300 tiene, podríamos estimar que es una harina de fuerza, ¿ya? Obviamente hay harinas de mayor fuerza que tienen valores W más altos que eso, ¿ya? El valor W lo que tiene directa relación con la proteína, tiene directa relación con el gluten. Nosotros lo vamos a medir en una máquina que se llama el alveógrafo, que es la que está en la foto, ¿ya? Donde nosotros vamos a hacer un pequeño amasijo en ambiente de laboratorio muy estándar, ¿ya? Y vamos a medir el gas, que lo vamos a llevar a una mini cámara de fermentación, y después le vamos a inyectar aire, ¿ya? Y al inyectar aire se va a producir como un globito, como un chicle, ¿ya? Y eso nosotros hoy día lo graficamos en lo que llamamos el alveograma, ¿ya? El alveograma nos va a indicar la fuerza de la harina, ¿ya? En la vertical, y nos va a dar la elasticidad de la harina en el horizontal, ¿ya? Y ahí podemos tener distintos tipos de harina. El ejemplo número 1 es una harina muy fuerte, pero poco elástica, ¿ya? El número 5, que es una harina intermedia, ¿ya? Equivalente, que tiene equivalencia directa entre el P y el W. Ahí vamos a hablar del P por L1, ¿ya? Esa es una harina estándar. Y el otro extremo es una harina más bien débil, el 9, es una harina más bien débil, ¿ya? Pero bastante extensible, ¿ya? Si eso lo llevamos a harinas o alveogramas reales, ¿ya? Son los que yo les adjunto. Podemos tener 3 casos. Una harina más bien débil, que nosotros llamamos comercialmente ayuyera, ¿ya? Distintos molinos dan distintos nombres, ¿ya? No es lo mismo que una harina flor, porque la harina flor es una harina más intermedia, que tiene un W, en este caso, de 180, y un P por L, el P por L es la relación entre la fuerza y la elasticidad, menor a 1, ¿ya? Una harina intermedia
250 de W y un P por L de 1,5, 1,2, eso es normal, ¿ya? Que sería una harina, en el caso nuestro, una harina Superpan, y una harina de fuerza, que en nuestro caso nosotros la comercializamos como, los clientes la conocen como la harina negra, no es la harina negra, es más blanca que todas, pero la etiqueta es negra, ¿ya? Y nosotros la denominamos Superpan 2. También podemos clasificar las harinas por porcentaje de extracción, ¿ya? Donde una harina de 100% de extracción, quiere decir que agarramos 1 kilo de trigo y sacamos 1 kilo de harina, eso sería una harina integral, ¿ya? Y obviamente podemos tener harinas más o menos refinadas. Para aclarar algunos conceptos que la gente tiene que ver con casos internacionales. En Chile no existe clasificación de harina distinta a la que yo les estoy indicando y que los molinos les damos distintos nombres básicamente por el uso que le estamos dando. En Latinoamérica se conocen por los ceros, ¿ya? Y nosotros podemos ver muchas recetas, muchas cosas con los ceros. Y los ceros tienen que ver, no con la fuerza, sino tienen que ver con la finura de la harina y tiene que ver con el número de la malla por donde pasa esa harina, ¿ya? Donde una harina de 4 ceros o algunos dicen 6 ceros es una harina muy fina, muy refinada, ¿ya? Y donde una harina de 1 cero es una harina con algo de impureza y por consiguiente va a tener obviamente también menos fuerza porque va a tener un porcentaje de cáscara y de impurezas mayor, ¿ya? Y una harina de 2 ceros, 3 ceros es una harina de intermedia, ¿ya? En Europa es muy parecido a la situación nacional, ¿ya? A la situación chilena que yo les comentaba antes. Y también se clasifican por la fuerza de la harina, ¿ya? Donde 7 y 9% es una harina débil, ¿ya? En Europa es más probable, dado que consumen trigos canadienses, trigos franceses, que son de un alto contenido de proteína, ¿ya? Podemos encontrar harinas de 13, 15%, ¿ya? En algunos casos, pero es muy similar, ¿ya? A nuestra separación. Habrán escuchado, y esto es para hacerles un resumen de las clases internacionales, habrán escuchado algunos números en algunas situaciones, las T de Francia, los 400, los 500 de Alemania, etcétera. Ya es más o menos aproximadamente lo que yo les estaba contando. La separación es básicamente por la fuerza, ¿ya? En España es básicamente igual que acá por W. En Italia tienen unos números, 2, 0, 0, 1 y 2, ¿ya? Donde la 2 0 es una harina débil, la 0 es una harina intermedia, ¿ya? Media fuerza, y la 2 es una harina de mucha fuerza, ¿ya? Quise incorporarles estos casos extranjeros para aclarar básicamente el tema de las clasificaciones, ¿ya? Insisto, lo que les comentaba al principio, no hay alguna harina mejor que otra, sino que hay una harina más adecuada para el producto que queremos que otro, ¿ya? Y eso va a tener mucho que ver con en la medida que el industrial pueda de alguna manera interpretar, por ejemplo, el alveograma. Nosotros hoy día hay muchos industriales, plantas y ganaderos de menor tamaño que nos solicitan el alveograma en cada despacho, y eso nosotros lo hacemos, ¿ya? Y en la medida que vamos teniendo una experiencia, vamos teniendo una conversación con los industriales, ellos pueden obviamente ir teniendo las herramientas para ir desarrollando su producto de mejor manera. Espero haber aclarado algunas cosas y que esto les haya servido, ¿ya? Como les decía al principio, cambiándome rotundamente de tema, les quiero contar un poquito brevemente también nuestra experiencia con el COVID, ¿ya? Los números que les adjunto son números conocidos, ¿ya? Donde en el mundo hay 23 millones de contagiados, en Chile 400.000 y en el Molino 2, ¿ya? Nosotros tuvimos ya están de vuelta ya los dos casos, tuvimos 2 casos de contagio, uno absolutamente asintomático,
y otro que estuvo con un par de días con molestias, pero nada grave, ¿ya? Y quiero contarles que nosotros, aparecida la pandemia, a mediados de marzo, ¿ya? Establecimos un instructivo, ¿ya? Aquí las áreas de calidad del molino y de seguridad se fusionaron en una sola, ya conversábamos regularmente y se desarrolló un instructivo formal, por escrito, comunicado y controlado, que es súper importante, ¿ya? Siguiendo las recomendaciones de las distintas autoridades, ¿ya? No solo las autoridades de salud, sino que en muchos casos nos ayudamos de la Inspección del Trabajo, que ellos estaban permanentemente haciendo llegar o publicando recomendaciones respecto del COVID-19, ¿ya? Lo primero que hicimos es medidas de control de ingresos, ¿ya? Nada inventado, ¿ya? Pero a nosotros nos costó encontrar termómetros porque partimos muy temprano, ¿ya? Controlábamos la temperatura desde el 15 de marzo en adelante, ¿ya? Hoy día, aparte de controlar la temperatura, hacemos una pequeña chequeo de salud que lo hace el guardia, ¿ya? Y hacemos sanitización de manos a todo el personal que entra a la planta, ¿ya? Respecto del personal en general, obviamente insistir y comunicar. Nosotros al principio semanalmente hacíamos reuniones, obviamente en grupos reducidos y con la separación requerida del personal, y íbamos, digo yo, coloquialmente cateteando las distintas cosas, ¿ya? Y que nada inventado tampoco, lavado frecuente de manos, ¿ya? Hábitos de higiene y de mantención, mascarilla absolutamente requerida el 100% del tiempo en las áreas comunes, ¿ya? Hicimos algunos cambios en los turnos, ¿ya? Eso en algún minuto nos implicó, obviamente, contratar más gente, ¿ya? Y lo que hacíamos es tener 3 turnos para cubrir 24 horas sin que se toparan esos turnos, ¿ya? Antes de que antes de que llegara el turno siguiente, el anterior ya se había retirado, ¿ya? Obviamente suspendimos las reuniones y las visitas al molino, ¿ya? Lo que les decía de las capacitaciones, ¿ya? Que fue algo medio doloroso y medio triste, que lo mantenemos hasta el día de hoy. Tuvimos que suspender la venta al detalle. Nosotros tenemos un mesón aquí donde vendíamos directamente, pero con el estallido del COVID y la gran demanda de harina, la verdad que se nos complicó mucho y hoy día lo mantenemos hasta el día de hoy cerrada la venta al detalle. Esperemos en la medida que esta situación vaya mejorando poder abrirla. En Buin estamos con cuarentena todavía, ¿ya? Y nos pusimos como plazo no habilitar la venta al detalle no antes de que se libere en Buin la cuarentena, ¿ya? Como les decía, yo creo que uno de los éxitos nuestros fue que hicimos acciones inmediatas, ¿ya? Aparte de este protocolo, nosotros cuarentenamos al grupo de riesgo, ¿ya? Que me creerán que aquí en el molino hay gente bastante antigua, no viejos, sino que antiguos, ¿ya? Algunos que actualmente todavía se mantienen en cuarentena preventiva, ¿ya? Algunos otros cargos también con cierto riesgo hoy día hacen turnos más cortos, ¿ya? Y trabajan mediodía. Desarrollamos el trabajo en la casa, ¿ya? No lo teníamos, ¿ya? Y rápidamente desarrollamos un sistema VPN para poder desarrollar algunos trabajos de la casa y así lo hemos estado haciendo, ¿ya? Yo creo que fue un tremendo acierto, un poco caro a lo mejor. Prohibimos la locomoción colectiva hasta el día de hoy, ¿ya? Lo que implicó dotar de, por ejemplo, bicicletas algunos empleados y un pseudo Uber interno, ¿ya? Que lo hemos ido nosotros regulando y financiando también para evitar que la gente hoy día ocupe locomoción colectiva, ¿ya?
Separación física, ¿ya? Tenemos ventajas respecto de una panadería, obviamente, ¿ya? Pero en las áreas donde había o había situación obligatoriamente cerca, desarrollamos, como se ve en la foto, ¿ya? Lo que les decía de los turnos diferenciados y la suspensión de la venta al detalle. ¿Ya? Después hay otros temas que obviamente llenamos de alcohol gel en todas las áreas. Pusimos estaciones de limpieza de calzado en todas las áreas. ¿Ya? Hoy día nosotros limpiamos las áreas públicas, todo lo que tiene que ver con el estacionamiento y camiones todos los días, ¿ya? Con una solución de cloro. Y sanitizamos con amonio nuestra planta y oficinas y bodegas todas las semanas. Todos los sábados a las 5 de la tarde se sanitizan todas las áreas y lo mantenemos. ¿Ya? Para ir terminando, algunas conclusiones que yo diría que hemos tenido, que las acciones fueron inmediatas, ¿ya? Que mantuvimos siempre informados y capacitados a la gente y que fuimos haciendo ajustes permanentes y hasta el día de hoy, ¿ya? Tenemos un control estricto y registros del protocolo, ¿ya? Cada jefe de área, cuando entrega las mascarillas, hace firmar, cuando se controla la temperatura, eso se lleva a un registro, y eso el área de control de calidad lo controla día a día en el molino. También es cierto que tenemos una situación favorable por estar en Buin, ¿ya? La gran mayoría de la gente o el personal vive bastante cerca, ¿ya? Y pudimos resolver el tema de la locomoción. Seguramente otras industrias en otros lugares de Santiago, en otras ciudades, sería a lo mejor un poco más complejo, ¿ya? Tuvimos mucha colaboración de la gente, tenemos hasta la fecha, ¿ya? Me doy por muy satisfecho respecto a la colaboración que hemos tenido con nuestro personal, nuestros colaboradores. Y obviamente también creo que hemos tenido mucha suerte. Nada, pues, nuevamente agradecer a nuestros amigos que nos hayan dejado participar. Estos días, ayer nosotros tuvimos dos presentaciones, una ayer y una hoy día, ¿ya? Donde mostramos los dos extremos, ¿ya? Nuestro amigo Pedro Salazar de Casa Alba, que es una panadería y una tratoría que está aquí cerquita del molino, nos hizo una clase de panes de masa madre, ¿ya? Y hoy día tuvimos a nuestro panadero y nuestro técnico, Marcos Parra, conocido por muchos de ustedes, preparando dos premezclas. Eso sería. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, nos la hacen saber a través de nuestras redes sociales. Hoy día podría ser lo más fácil. Nuestra página web es molinolinderos.cl, www.molinolinderos.cl, ¿ya? Y nuestro Instagram, @molinolinderos. Don Nelson. No lo escucho, don Nelson. ¿Allí se escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Primero decirte que muchísimas gracias por tu presentación y decir que tu presentación, el tema de la clasificación de las harinas, los alveogramas, algo que es tremendamente interesante e importante hoy día que el industrial panadero pueda manejar para, tal como dices tú, de repente no son las harinas malas, sino que ocupar harinas que no son las que se necesitan para elaborar un producto en específico. Tu parte final respecto de los protocolos que el molino implementó para llevar adelante este tema de la pandemia, nos sirve a nosotros como ejemplo también las panaderías que tuvimos que adaptarnos en un menor, digamos, tamaño a lo que es un molino, pero algo muy parecido y que no ha sido solamente en nuestro país, en Chile, y los hermanos panaderos que deben estar en este minuto conectados lo habrán hecho también en sus respectivos países. Así que darte infinitas gracias, como siempre, el apoyo tuyo y del molino
para con la industria panadera, para con el gremio y con Fechipan es enorme y te estoy tremendamente agradecido. Nada, pues Nelson, nuevamente gracias a ustedes por permitirnos colaborar con un granito de arena a este tema que sigue siendo muy raro a través de estas herramientas virtuales, pero la verdad que se extraña el pisco sour. Sí. Ahí en el Estadio Español. Bueno, algún día los esperamos en Valparaíso a comer unos mariscos y a tomar el pisco sour. Ya volveremos, ya volveremos. Muy bien. Ojalá lo antes posible. Un Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias a todos por escuchar también.